Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por acompañarnos en esta conversación que estamos proponiendo hoy a propósito de la publicación de Hacia un feminismo decolonial, la antología de María Lugones, la filósofa argentina María Lugones. Este libro fue traducido por Gabriela Castellanos, por Camilo Porta Mazuco, que está acá presente, y por Joaquín Rodríguez Feo, y tiene prólogo de Leticia Sapsay. Este libro forma parte de la serie Pluriversos que venimos publicando con dirección de Natalia Brizuela, directora de la serie. Iba a estar presente, habrán visto que estaba anunciada como parte de la mesa, por problemas personales no pudo estar, ella vive afuera, no pudo viajar a la Argentina, así que bueno, la extrañamos, está presente de alguna manera con los libros aquí. Y bueno, hemos invitado a dos lujos de personas para que nos ayuden a pensar un poco en relación a María Lugones, al feminismo decolonial y a este presente tan complejo en el que estamos viviendo, especialmente en estos momentos. Me parece que el pensamiento de María Lugones se actualiza de una manera absolutamente inesperada, ¿no? Y la vigencia y la radicalidad y la necesidad de ese pensamiento 10, 15, 20 años atrás creo que no lo hubiéramos imaginado. Así que nos acompañan Sandra Chagas, que le gusta presentarse como activista afrodiaspórica, lesbiana y feminista, y también Paula Fleisner, filósofa feminista, investigadora y docente. Así que los dejo con ellas y seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quería pasar un video que le he pedido a Yudelki Espinosa Miñoso, que fue una persona por la que yo conocí a María Lugones justamente acá en la Argentina y ha sido su mentora y bueno, ella manda unas palabras que me parece que son bienvenidas para este momento. Veamos si funciona. A ver si lo... Hola, soy Yudelki Espinosa Miñoso. Agradezco la posibilidad de participar en esta salida y presentación de esta nuevo libro compilación del trabajo de María Lugones, quien fuera maestra y amiga cercana, de quien pude aprender tanto en términos personales y políticos. Agradezco a Sandra Chagas por la posibilidad de habilitarme un espacio para poder dejar aquí mis palabras de agradecimiento a las maestras, pero también contar en este momento donde ya hecho el trabajo, comienza a aparecer una narrativa y una conciencia antirracista y descolonial en Buenos Aires y en Argentina. Muy distinto al tiempo cuando, junto con María, estuvimos allí. Coincidió con el último tiempo de mi estadía en Buenos Aires y el último tiempo, los últimos años de vida de María Lugones. Y donde nos encontramos con Sandra Chagas. Fue un momento difícil, donde nos encontramos bastante solas, señalando una serie de cuestiones que hoy, por suerte, ya son mayormente acogidas, ¿no? Agradezco infinitamente a Sandra Chagas y a María, porque fueron las compañeras, cómplices, con las que
para mí en mi estadía de los 14 años que viví en Argentina. Fue un tiempo donde estaba haciendo una ruptura, pasando del feminismo autónomo y el lesbianismo feminista autónomo a el feminismo descolonial y antirracista. El encuentro con María Lugones fue, por supuesto, muy significativo en este sentido. Como gran maestra y como gran amiga, pude disfrutar de largas conversaciones con ella que terminaron aportando a ese proceso de transformación en mi pensamiento y en mi compromiso político. Me recuerda Sandra con mucha honestidad y con mucha humildad que yo fui quien le presentó a María en este tiempo. Recuerdo que estábamos haciendo en ese momento un proceso formativo en ese centro afrodescendiente que coordinaba Sandra Chagas allí en San Telmo, y que fue, vale decir, el último nicho que me permitió sobrevivir en Buenos Aires en ese tiempo donde con mayor soledad hablaba de raza y de racismo y era incomprendida totalmente. Recuerdo que con Sandra íbamos a algunos espacios y cuando decíamos raza nos corregían y nos decían que era etnia, que estaba mal hablar de raza. En ese sentido, poder disfrutar de la compañía de María y encontrar ese nicho en San Telmo fue realmente un oasis en el desierto en una época tan difícil. Una época difícil, pero también de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento teórico y del pensar, de profundizar en las tesis y las ideas que hoy, a las que hoy le dedico, digamos, a las que hoy escribo, ¿no? Y que son herederas fundamentalmente de ese tiempo que pude disfrutar de la compañía y de las enseñanzas de María. Por eso celebro doble, celebro que hoy día, no importa que ya la maestra no esté, pero celebro que aún habiendo desaparecido de este plano, hoy se reconozcan los aportes de la gran María Lugones. Nosotras mismas nos hemos encargado de difundir su voz, de difundir su pensamiento en todas las partes a las que podemos, a las que somos invitadas y a donde podemos llegar. Y me alegra y celebro también que esto sea en Buenos Aires, que en Buenos Aires se esté reconociendo su voz, se le esté reconociendo sus aportes como la gran pensadora, filósofa, comprometida que fue. María fue la que me enseñó que no hay posibilidad de descolonización si no es desde una apuesta antirracista. Eso fue lo que hizo que para mí la descolonización se volviera un espacio de trabajo, porque fue lo que me permitió amigarme con la filosofía y con el pensamiento crítico. Yo venía de un pensamiento crítico que no entendía las experiencias de las personas racializadas, de las mujeres racializadas. Y la voz de María, el trabajo de María, permitió unir y fundir, ¿sí? Encontrar realmente estos dos nichos, fusionarlos, como ella decía, ella hablaba de fusión, no de interseccionalidad como tal, sino de fusión. Y María estaba totalmente comprometida y totalmente convencida que sin construcción de comunidad, sin producción de colectividad comunal, no había proyecto descolonizador. Así que para ella la política era una política de trabajo, una política que se pronunciaba desde aquellas y aquellos en menor condición de privilegio, que se pronunciaba en contra del género como
como modelo organizativo universal, ¿sí? Como ha pretendido el feminismo, sobre todo el feminismo eurocentrado. Y estamos convencidas que el fin de toda política feminista descolonial era la reconstrucción del lazo fracturado. Eso me dejó la maestra, y esos son los grandes aprendizajes del pensamiento y la trayectoria de María Lugones. Lo digo desde el lugar de la pensadora, que fue discípula de María, pero también desde la cómplice y la amiga que supo escuchar su voz y que está dispuesta a mantener su legado, recordando y recordando cuál era el fin de su teoría, cuál era el fin de su pensamiento y cuál era el fin de la política feminista descolonial que proponía. Dejo dicho esto a la luz de que estamos en un momento donde el feminismo descolonial y la descolonización parece haber perdido el norte, donde hoy aparecen muchas, podríamos decir, líneas descoloniales, que yo diría que no todas son lugonianas, a pesar de que la propuesta del feminismo descolonial surge de María Lugones. Agradezco otra vez a Sandra Chagas por el espacio, por recordarme esa gran alianza que hicimos en ese último periodo que pasé por Buenos Aires, y recordar con tanta humildad los aprendizajes que tuvo de mí y que tuvo de María, que tuve el honor de presentarle y de presentarle el espacio que ella coordinaba. Agradezco la memoria cómplice de Sandra y su complicidad en mostrar la relación cercana que tuvimos entre María y yo, y cómo eso tuvo una influencia en su pensar, en su activismo, pero también en América Latina. Muchas gracias y muchos éxitos. Seguramente será así, a la espera de poder tener muy pronto esta nueva compilación de María. Un abrazo. Dicho todo esto, que no sé. Bueno, acabamos de asistir a una lección de feminismo antirracista hermosísima, en la que a Sandra se le invita a presentar un libro y ella le da la palabra a otra. Ya tengo la piel de gallina, no sé mucho más que decir yo de eso. Me parece verdaderamente como eso, un gesto que ya nos marca quién es Sandra y por qué yo estoy tan nerviosa de tener que hablar al lado de ella. No, ella es como... Es igual. Como alguien que verdaderamente, por lo menos acá en Buenos Aires, o para mí, dentro de mis posibilidades, así de mis cercanías feministas, siempre ha sido como una referenta de una militancia antirracista que no siempre está tan presente en el feminismo vernáculo, al menos. No sé si vos querés que... Yo soy filósofa, soy feminista, pero no soy una teórica del feminismo, así que lo que voy a hacer es como contar un poco qué me parece a mí, qué preguntas le hago yo a María Lugones desde mi militancia feminista, pero bueno, a la vez, como soy filósofa, no puedo sino exponer brevemente qué conceptos aparecen en el libro, sobre todo teniendo en cuenta que quizás no todas lo hayan leído todavía, pero un poco como en el horizonte de ver cómo abrir la conversación y cómo escuchar a Sandra, si es que quiere hablar, porque después de esto, bueno, no sé si... No, seguimos. ¿Sí? Entonces, lo primero que querría decir es eso, como si fuera explicitar ese lugar de enunciación, porque un poco me parece que María Lugones obliga, como gesto teórico,
a preguntarte desde dónde hablas todo el tiempo. Y entonces esto, soy feminista, soy filósofa, no soy una teórica del feminismo, y en ese sentido entonces, aunque obviamente disfruto las disquisiciones teóricas que ella plantea, que son enormes, es un libro de filosofía, de hecho, o sea, hay aquí una serie de discusiones, un mapa, ¿no? Discute con Quijano, discute con Viñolo, discute con Segato, trabaja como si fuera en la filigrana de la discusión de la teoría decolonial y de la teoría feminista, pero yo en general me acerco a ella más para preguntarle por mi propia práctica feminista, dentro y fuera de la academia, ¿no? Y no justamente para ver cómo están organizadas sus argumentaciones. Por eso quisiera como plantearles como las dos grandes ideas que yo veo que hay en el libro, que es una respecto del género y otra respecto de la coalición, ¿no? Cómo lee el género y cómo lee la idea política de coalición. Un poco porque yo leo los feminismos como quien lee historias que está dispuesta a vivir, ¿no? Como manuales para la vida que nunca voy a encontrar en Kant o en Agamben. Justamente por eso tiendo a hacer como preguntas acerca de los mundos que abren las diversidades de la discusión feminista, y voy a reivindicar, no en nombre como de una inocencia libre pensadora, pero sí en nombre de la necesidad de una amorosidad que yo creo que María Lugones trae en su libro y que Sandra reproduce en la calle. O sea, todo lo que yo quiero decir es algo respecto de la militancia de Sandra en la calle y de la forma en la que me parece que este libro de Lugones nos sirve para pensar una militancia como la que viene haciendo Sandra a lo largo de los años, y que, bueno, me parece que invita entonces a pensar. Cuando Leonora y Janina me invitaron re amablemente a presentar este libro con Sandra, y acepté inmediatamente, no porque creyera que tuviera algo para decir, más bien lo contrario, pero sí porque quiero tener la oportunidad de escuchar lo que Sandra tenga para decir, porque como les decía hace un ratito, para mí ella es una de las militantes antirracistas más coherentes y con mayor fortaleza que yo conozco. Perdón que te diga todo esto acá delante tuyo, vos no estabas preparada, pero bueno, soy tu fan. Así que bueno, lo que quiero es como entrar en ese territorio, como diría en Saldúa, de nuevas coaliciones para la resistencia dentro de nuestras posibilidades. Entonces me voy a quedar como con dos citas, una del libro Peregrinajes y otra de este libro de Lugones. Hay una del Peregrinajes que trae Sapsay en el prólogo, que dice, dentro de qué conjunto de limitaciones conceptuales, axiológicas, institucionales y materiales se construye el significado de lo posible. Entonces un poco pensar ese sintagma, el significado de lo posible, para mí es como una de las grandes apuestas que trae este libro. ¿Se acuerdan que en el último mega famoso artículo que publicó Foucault antes de morir, él decía que el arte de la crítica consiste en mostrar de qué manera lo imposible se volvió necesario. Y me parece que Lugones acá nos propone como si fuera un paso subsiguiente, justamente a la idea de crítica que traíamos recién, ¿no? Que consiste en comprender radicalmente el lugar de enunciación, incluso de aquellas teorías que se quieren críticas y emancipadoras, ¿no? Y en ese sentido lo que tenemos que comprender, parece decir Lugones, es las condiciones conceptuales y materiales de construcción de ese significado de lo posible. Y me encanta que esa sea la pregunta, porque implica preguntar cómo se construyó el significado de lo posible, pero a su vez, a partir de eso, y necesariamente, ¿qué estamos dispuestas a hacer para que posible signifique otra cosa? Y creo que esa pregunta metodológica que trae Lugones nos permite ubicarnos en la búsqueda de una tarea transfeminista súper interesante, porque aunque esto no es un libro acerca de lo trans, es un libro acerca de los atolladeros a los que lleva el feminismo blanco, heterosexual y hegemónico, sin necesidad de ponerse a trabajar específicamente sobre el problema de lo trans, y por eso digo transfeminismo acá, ¿no?
dentro y fuera de la academia, una vez más, porque este es un libro académico, pero a su vez es un manual para la resistencia, que se atreve a cuestionar esos lugares tradicionales de enunciación, incluido el de la crítica Foucaultiana, creo yo, y el del feminismo burgués hegemónico, como lo llama Lugones. Ella lo que plantea, y esto es lo que digo brevemente sobre esa idea de género, es que es necesario volver a pensar ese lugar de enunciación del feminismo blanco que consiste en el axioma del sistema sexo-género, ¿no? Esa idea de que ya a partir de los 70 separa y el género del sexo y agrupa en torno a ese sistema una serie de reivindicaciones específicas respecto de una mujer que se vuelve universal, ¿no? Entonces se universaliza la categoría de mujer para hacer visibles ciertas opresiones, ciertamente, pero como si fueran todas las opresiones. Entonces el patriarcado heterosexista se volvió una especie de marco histórico, y esto es una cita de Lugones, de análisis que hizo de alguna manera a las feministas cómplices de las opresiones a quienes no fueron codificadas como mujeres, ¿no? Y acá retoma justamente la idea de colonialidad del poder de Quijano para decir, bueno, la colonialidad no es solo del poder, no hay que codificar. Por supuesto que es fundamental entender como Quijano que lo que sucede en el territorio que ella llama Abya Yala, que podemos llamar Latinoamérica, Indoamérica, lo llama Moira Millán, por ejemplo, en ese territorio el poder fue colonial y se constituyó a través de una separación entre colonizados y colonizadores, pero eso implica necesariamente una reflexión respecto del género, ¿no? Que para ella, ahí dice, bueno, Quijano tiende a naturalizar esa división. Entonces, en lo que respecta al feminismo hegemónico, el problema que tiene es una ceguera de raza, ¿no? Que hizo que se comprendiera el rol de las mujeres blancas, débiles, sexualmente pasivas, reducidas al ámbito privado, que a su vez garantizan la reproducción de la propia raza y del capital, es decir, Federici, podríamos decir, todo el análisis de lo que acontece en esa intersección género-clase, podríamos decir, que analiza súper bien Calibán y la Bruja, pero con una ceguera de género, con una ceguera de raza que implica no tener en cuenta aquellas hembras que no fueron codificadas como mujeres, ¿no? El género es un dispositivo colonial, dice Lugones, y el sexo es también una invención histórica. Entonces, en ese sistema moderno capitalista eurocentrado, no todas las hembras fueron codificadas como mujeres y no todas, y por lo tanto, digamos, aquellas feministas que proponen esa figura de la mujer, esa figura universal de la mujer, y reivindican para sí todas las reivindicaciones en relación a ese tipo de opresión, de alguna manera son ciegas respecto de otro tipo de subordinaciones y de otro tipo de opresiones que fueron la moneda corriente, podríamos decir, en América Latina. Las mujeres de color, dice María Lugones acá, y ella ahí es un sintagma que usa para pensar tanto a las mujeres indígenas como a las afrodiaspóricas, fueron codificadas como animales sin género, como hembras sin feminidad, sexualmente agresivas, perversas o como una mera fuerza de trabajo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ese sistema colonial moderno que inventó el género y el heterosexismo, esto es algo que a ella le importa pensar en relación, ¿no? El género y el heterosexismo, es decir, género y sexo van juntos y son invenciones específicas del sistema colonial moderno. Es una operación del poder, como dice Quijano, que lo que hace es permitir una determinada organización de las relaciones de producción, de propiedad, de saberes y de jerarquización de las genealogías,
cosmologías, ¿no? Eso implica la posibilidad de entender, a mí por lo menos, y ahí sí estoy hablando más como filósofa, me resulta especialmente pregnante que ella sea capaz de encontrar en esa codificación en torno al género que construye como si fueran los axiomas básicos del feminismo hegemónico, un lugar desde el cual pensar la modernidad capitalista, que es lo que el pensamiento crítico quiere hacer, ¿no? Y ella dice, bueno, ojo, porque esto faltaba, digamos, no podemos pensar en la modernidad, el capitalismo, el individualismo, o sea, todas esas críticas al sujeto. Por eso empecé con Foucault, ¿no? Como viendo el salto que pega Lugones respecto de eso que, bueno, para quienes nos formamos en filosofía contemporánea muchas veces es súper relevante, incluso como tarea para el pensamiento, ¿no? Tendemos a creer que el pensamiento tiene que ser una tarea crítica entendida a la Foucault, y viene Lugones y nos dijo, bueno, ojo, ¿no? Porque acá falta todo esto. Entonces, de alguna manera me parece que es bien interesante en relación con esta idea del género, que detrás y esto también filosóficamente es bien interesante porque vincula a Lugones, aunque ella no lo haga acá, con una serie de otras agendas de discusión hipercontemporáneas, como los nuevos materialismos o como el problema del poshumanismo. Ella no habla de eso para nada acá, o de las ontologías relacionales para el caso. Por eso es re lindo que esté en esta colección, porque todos estos libros de alguna manera se corren totalmente de las agendas eurocéntricas y a la vez hacen confluir esas agendas eurocentradas que tienden como a ir de a pasos. Unos se ocupan del poshumanismo y de qué pasa después de la muerte del sujeto, otros se ocupan de las ontologías y ver qué pasa si entonces no funcionan las entidades, y otros, ¿no? Y otros de lo colonial. Ella logra juntar todo esto en la medida en que dice que detrás de esa división de género hay una división anterior, que es la división entre lo humano y lo no humano, ¿no? Y ahí es que, por eso digo, aparecen las ontologías relacionales por un lado y la posibilidad de pensar todas las luchas en la calle por fuera de la idea de reivindicación de identidades, y por otro lado esta posibilidad de entender la conformación de peleas políticas no sostenidas en individuos que se juntan con agendas específicas que tienen que hacer confluir, ¿no? Lo que hay son comunalidades, entidades discretas, identidades fluidas y discretas que necesitan hacer coaliciones entre sí para poder afrontar, resistir las opresiones, pero a su vez crear otras formas de vida. Esto también es, ya quizás para terminar, lo que a mí más me interesa de lo que trae, ¿no? La posibilidad de la fusión, la trama, dice ella. En un momento dice, bueno, la interseccionalidad está muy bien porque nos permite ver cuáles son las opresiones que quedan afuera, pero es necesario dar un paso más allá. Es siempre provisoria la interseccionalidad, porque en realidad estas cosas no están separadas, ¿no? Es necesario entender la fusión, la trama, la inseparabilidad entre el género y la raza, para poder entender qué tipo de resistencia podemos hacer. Esa resistencia tiene que ser la resistencia de la coalición. Entonces, para terminar, les leo otra cita que me gusta muchísimo y que sí está en este libro que estamos presentando, que es: mi vida está animada por una gran ira y está dirigida por el amor. Entonces ahí, en esa combinación entre la ira, ¿no? Como entre la necesidad de algo que también dice Schopenhauer, ¿no? Dice, no lo dice acá, pero sí lo dice en el libro anterior, que bueno, que lo que tiene es rabia, que lo que lo mueve a hacer todo lo que está haciendo, que es escribir un libro gigante con Bruce Albert, es la rabia, ¿no? Y entonces, ¿cómo es una filosofía política hecha desde la rabia y no desde el miedo? Bueno, lo mismo acá, lo que la mueve es la ira, y sin embargo, ¿no? Lo que la anima es la ira, pero lo que la dirige es el amor.
Y eso para mí es lo feminista del asunto, o ¿no? el gesto que me resulta súper interesante, ¿no? Entonces, como si podríamos decir que el feminismo decolonial está pensado en esa relación entre la ira y el amor, ¿no? Y ella pregunta, cita, ¿cómo aprender? Y me atrevo a leer esto otra vez para reivindicar toda la ausencia de sí mismo, y a eso es a lo que le llamo amorosidad, incluso al riesgo de parecer absolutamente inocente, pero no hay nada inocente en esta pregunta que yo les voy a leer ahora, que la hace María Lugones. Dice, ¿cómo aprender una de la otra sin hacernos daño? Y retomando el tejido de lo cotidiano, que puede llegar a revelarnos profundas traiciones entre nosotras, ¿no? Para mí eso es como la gran pregunta del feminismo a cada vernáculo. Quiero decir, el feminismo no estoy hablando yo teórica del feminismo, sino yo feminista acá en la calle con las amigas, llevando la bandera, cuando nos encontramos y nos damos un beso, y cuando las asambleas se producen justamente en el tejido de la cotidianidad, esa necesidad simultánea de no hacernos daño, pero de entender que la otra nos está traicionando. Eso me conmueve enormemente, y creo además, otra vez, mi fanatismo, que la militancia de Sandra muestra mucho respecto de qué puede significar en la calle algo relacionado con esta pregunta, con cómo no hacernos daño, pero cómo entender cuando nos estamos traicionando a la vez, ¿no? Quizás dejo ahí, porque, no sé, me parece. Yo siempre puedo seguir hablando, pero podemos hacer circular. No sé. No sé, como quieras. Si no, yo no sé si usaría no. Hay palabras que trato de pensar. Creo que lo que más me llega en el pensamiento de María, pensando en... Voy a hacer la presentación que hago a veces con respecto a mí misma. Mi nombre es Sandra Chagas, soy negra, candombera, activista de derechos humanos afrodescendientes, afrodiaspórica, pero de las dos diásporas, de la diáspora de la trata transatlántica esclavista y de la diáspora de los países latinoamericanos que expulsan a sus ciudadanos con las dictaduras económicas que provocan en sus territorios. Entonces, dicho esto, ninguna va a preguntarme de dónde sos, porque a colación siempre viene, ¿de dónde sos? Y no es solamente para mí, sino que incluso para las personas nacidas en este territorio, los afroargentinos, por ser negros, les preguntan, ¿de dónde sos? ¿Por qué a los afroargentinos le preguntan de dónde son? ¿No pueden ser argentinos? ¿No son argentinos? Hay necesidad de hacer una pregunta por sobre cuando una o uno se presenta, ¿de dónde sos? Si yo digo soy afrodiaspórica, va a venir la pregunta, ¿de dónde sos? No sos de acá. ¿Sos negra? No sos. Yo puedo decir, sí, no lo soy, pero históricamente a quienes son de acá le preguntan de dónde sos. Y si pensamos en cómo se maneja de alguna manera el Estado, ¿no? Por decirlo así, siempre el Estado vinieron de los barcos. ¿De qué barcos? Los pueblos originarios ya vivían acá, no vinieron de ninguna parte. Sin embargo, se los borra fácilmente. Casi 48 naciones indígenas hay en este territorio y están borrados de la historia. Y aquellos que fueron traídos en calidad de esclavizados, que son parte de la construcción de este Estado-nación, también porque lucharon las batallas por esta independencia, por este territorio, también son borrados. O sea, estamos, pero no nos ven. O sea, existimos,
pero no estamos. Llevo a esto porque es muy interesante lo que para mí propone María Lugones pensando en la colonialidad, ¿no? Pensamos que estamos de colonial, descolonial, modernidad. No, nada de eso es real. Yo veo un Estado absolutamente colonial. No tenemos los grilletes, no estamos encadenadas y encadenados, pero estamos viviendo una época absolutamente colonial. Es decir, el colonialismo para mí nunca se fue, pero no es que nunca se fue de la Argentina, no se fue de Abya Yala. En cualquier territorio donde vayan no se ha ido el colonialismo, todo lo contrario. Sistemáticamente se metamorfosea, cambia de forma, pero sigue estando ahí. Porque hoy nosotras y nosotros en este territorio somos la fuerza de trabajo, somos lo que se puede desaparecer, golpear, aniquilar, matar, y no pasa nada. Porque no está pasando lo que supuestamente debería estar pasando, ¿no? Que salgamos todos a la calle a defender nuestras cuerpas, a defender a nuestras hermanas y hermanos que están siendo desterritorializados, ¿no? Pienso en una María Lugones de la década del 70, siendo una mujer lesbiana, ¿no? Qué terrible, y siendo mitad indígena, mitad afro, o sea, da lo mismo, no importa. No sos blanca, ese es el punto. Y entonces en su familia también esto, ¿no? ¿Cómo es o cómo fue para ella tener que irse para salvar su vida, obviamente? No solamente por la dictadura, sino pensando también en cómo se viven nuestras vidas. Yo me nombro lesbiana feminista porque aprendí feminismo con las lesbianas, no porque sea absolutamente feminista del feminismo blanco, sino que realmente aprendí en esa interseccionalidad donde las que no existen, las que no están, aprendí desde ahí. De hecho, si tengo que ir al interior de lo colectivo, más de una vez me dijeron, ¿no te alcanza con ser negra que ahora te llamás lesbiana? O sea, como diciendo, agregás una opresión más sobre todas las que ya tenés, ¿no? Que si sos gorda, que si tenés el pelo como lo tenés, que si sos extranjera y encima lesbiana. ¿Por qué te tenés que llamar lesbiana? Eso me lo han dicho muchas veces personas de la comunidad, ¿no? Yo vengo de una comunidad afrodiaspórica y candombera. Hoy todo el mundo baila candombe. Mire cómo funciona, así funciona el colonialismo. Todo el mundo baila candombe, o por lo menos lo conocen. Pero resulta que en la época de mi madre, cuando ella era joven, y los negros se juntaban en una esquina a tocar el tambor, no la dejaban juntarse con esos negros. Ella se miraba y decía, ¿por qué no puedo ir con gente como yo? Y no, porque tocan el tambor y toman vino y hacen esas cosas que hacen los negros, estar todo el tiempo con el tamborcito. Así era como se pensaba antes de estas comunidades. Pero no crean que cambió mucho, no crean que cambió mucho en el tiempo. Vengo de una comunidad que fue desalojada de un espacio que es Herrera 313. Ahí hubo un juicio. Por ese juicio, Yudelkis nombraba el espacio donde dimos los talleres. Resulta que nos trasladan ahí solamente la parte cultural. Las compañeras y compañeros, que eran 20 familias, 60 personas, quedaron en la calle. Les estoy hablando del 2008, 2009, cuando sucedió
el juicio y el desalojo, y familias que vivían comunitariamente fueron diezmadas. Así funciona el colonialismo. Ahora el espacio cultural está siendo otra vez diezmado y de vuelta corremos el peligro de no estar en el... O sea, volvemos a estar dentro de un nuevo desalojo. Nosotros para ese juicio, en aquel momento, y lo traigo porque es cómo funciona la colonialidad, de esta manera, desmembrando. De hecho, si tuviera que pensar, y pienso que tengo acá a mi compañera Irma Caupán, mapuche, del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, sabe lo que es transitar los territorios y cómo las comunidades mapuche están haciendo resistencia y lucha en el territorio porque los están desalojando. Llegan las intimaciones de desalojo para las comunidades. Hablo de la mapuche, pero en todo el territorio. Desde Salta hasta Chubut están desalojando. Así funciona el colonialismo, desmembrando, aniquilando vidas y queriendo aleccionarnos todo el tiempo. Nosotros en ese juicio tuvimos que demostrar, yo creo que nadie tiene que demostrar, pero nosotros los negros tuvimos que demostrar que éramos una comunidad, con un antropólogo, con una diputada, con personas más o menos influyentes y amables y amigues que podían dar fe de que éramos una comunidad que estaba sosteniéndose. Porque si no, somos considerados los pueblos tribales. Hoy los afrodescendientes, y tenemos esa palabra, a partir del 2001, ¿no? Somos personas afrodescendientes. Si no, somos los negros. Antes del 2001, somos los negros. Acá, en Argentina, donde sea, ¿no? La negritud. Palabra que, ¿cómo cuesta, no? Es fácil cuando en la calle te dicen negro de mierda. El negro de mierda sale así, a pedir de boca. Pero posicionarse y ser parte de un colectivo históricamente también negado en el territorio, de hecho los afroargentinos han sido negados. Y quienes sí tenemos pertenencia de negritud por conocer los encuentros familiares, los lugares de pertenencia, no tenemos problemas con que nos digan negros o que somos negros o decir de la negritud. Pero sí entendemos que esta sociedad no está preparada, no ha sido preparada para invisibilizar, ocultar y negar, pero no preparada para la aceptación o, como decías, coalición. Y la otra palabra, había otra palabra, tejido. Sí, para hacer un tejido, ¿no? Sí, porque a mucha gente le gusta decir, yo no soy descendiente de italiano, de europeo y tengo el apellido de tal, y yo miro el color de sus ojos, la boca, el pelo y pregunto, ¿dónde está el pariente negro escondido debajo de la alfombra? Que aparezca, que salga de la alfombra urgentemente, porque lo acaban de tapar y debe estar en Tucumán o en Santiago del Estero, vaya a saber dónde. Pero el pariente, digo, el negro, ni hablemos del indígena, porque se lo oculta de una manera tal que pienso en esto, en este sistema racista, porque pienso que el racismo es, y lo voy a decir como lo tengo estudiado, que está buenísimo, el racismo es sistémico porque se perpetúa en el tiempo, cambia y muta, ¿no? Está ahí todo el tiempo, es estructural porque son las bases del sistema colonial, es una estructura por la cual ella estaba hablando de las clasificaciones, habla de la raza, pero nos decían diferentes clasificaciones hasta llegar
de blanco para abajo, sambo, pardo y todas las clasificaciones que andan por ahí. De hecho, en Brasil tienen más clasificaciones que nosotros. Hay gente que se llama rosa, hay unos tonos de piel que son rosados, parece que queda lindo. Te pones rosado cuando tomas sol, después sos blanco. Es complejo, pero existe. Pero esas clasificaciones también tienen que ver por quienes ejercen o tienen más derecho o tienen más posibilidades que otras personas que no tienen las posibilidades. Por ejemplo, los negros preto, bien preto, no van a tener las mismas posibilidades que puedo tener yo, que aunque soy negra, obviamente, no soy preta. Y esto es algo que tenemos que entender. Cuando pedimos reparación o cuando pedimos cuotas, no es porque queremos vivir de arriba del Estado, es porque existe una desigualdad estructural. Y el racismo es estructural y también institucional. Está dentro de las instituciones y dentro del poder. Porque si no, ¿cuántos jueces, cuántos abogados, cuántos fiscales conocen que sean indígenas o negros? ¿Cuántos? ¿Cuántos políticos conocen que sean indígenas o negros? Que vengan y defiendan nuestros derechos. Tenemos que depender de la voluntad de alguna persona, de alguna compañera, de alguna feminista. Del patriarcado yo no espero nada, discúlpame. Tenemos que depender de eso. Es complejo lo que plantea Lugones. Ella habla de las mujeres de color y a mí me complica porque digo, cada vez que dicen de color, ¿de qué color? ¿Y de qué color? Entonces me sale la canción de Victoria Santa Cruz. ¿Y de qué color? Negro, 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 negro. Eso, o sea, enunciarse desde el lugar de quienes somos, ¿no? De tener identidad, que es importantísimo. Decir, sí, soy negra, porque les puedo asegurar, del 2001 para acá somos afrodescendientes, del 2001 para allá, negros, pero seguimos siendo negros. No va a cambiar eso. Y hay que apropiarse de la negritud, como las compañeras se tienen que apropiar también de su pertenencia indígena. No tenemos por qué ocultar de dónde venimos, quiénes somos, si estamos aquí. Pero lo que nos pasa es que el colonialismo no nos da tregua. En ningún caso, ni en las calles, ni adentro de las casas, porque vienen y te sacan de adentro de tus casas, ¿no? Te sacan de tu territorio, de tu casa, y te tiran, te llevan, te traen, como hicieron con las compañeras mapuches en su momento, con la machi. O sea, nunca, creo que nunca sucedió algo así, como que trasladen a una persona desde lejos a traerla a la ciudad de Buenos Aires como si nada. No importa. No importa la vida de y embarazada hacer eso, porque ellos lo pueden hacer. Ese es el punto. Pueden disponer de nuestras cuerpos como les dé la gana. Me preocupa pensar en una María Lugones en la calle, en los 70, en plena dictadura, ¿no? Siendo lesbiana también, y siendo una mujer indígena. Me preocupa su bienestar y supo resolver, irse. No le quedaba otra. No había otra. A mí me tocaron 2 dictaduras, una en Uruguay y otra acá en Argentina, que llegué con 14 años y no vine porque quise. Me pusieron en un colectivo y llegué acá, así de simple. Voy a hacer autorreferencia.
No viajaba ni en colectivo sola, eran esos 14 años de antes, ¿no? Y la realidad es que a los 15 ya trabajaba, no me quedó otra tampoco, así de simple es, a los cachetazos, o creces, pero por suerte tuve la oportunidad de fortalecerme con compañeras, con compañeros, con los cuales también construimos comunidad, como les decía. Y yo sí sé que el racismo mata. Y lo voy a tener que decir porque es parte de lo que siempre digo. Tenía un compañero de baile, bailábamos candombe. Él bailó primero con mi madre y después bailó conmigo. Era José Delfín Acosta Martínez. Esta soy yo. Esto fue en el Teatro Coliseo, allá por el año 97 más o menos. O no, perdón, ¿qué estoy diciendo? No, mucho antes. 92, 94. A José Delfín Acosta Martínez lo asesinó la policía. De acá, de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Un 5 de abril de 1996. A golpes y patadas. Los policías, asesinos, están ahí afuera, libres. Pero su hermano logró, después de 24 años, el pasado 31 de agosto del 2020, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolviera. Y en el juicio, ¿no? Ahí en la Corte, lo que se dictaminó justamente, igual Argentina se allanó, pero lo que se dictaminó es que Argentina tiene una condena internacional por racismo, por la muerte de José Delfín. Yo estoy segura que la mayoría de los que están acá no lo saben. O levanten la mano quien lo sepa, por lo menos. Bueno, Por vos. se están enterando por mí, ¿no? Bueno, esto es uno de los pedidos de la familia, que saliera una publicación en un diario de mayor tirada para que... Esto tiene que ver con las reparaciones del juicio para la familia, ¿no? Sin embargo, ¿quién puede leer esto? ¿Quién de ustedes puede leer esto? Salió... Bueno, voy a tener que agarrar los anteojos. Acá dice... Fíjate que acá dice... Miércoles 13 de enero del 2021. Ahí está. No se puede leer nada. No se puede leer nada. Sí. Bueno, es simple. Ponen José Delfín Acosta Martínez versus Argentina y les va a salir todo en Google. Y está bueno que lo lean y está bueno que lo sepan. Es importante porque Argentina tiene una condena internacional por racismo. Y en todo Latinoamérica y el Caribe no hay ningún otro país que tenga esa condena internacional por racismo. De hecho, el caso de José fue usado en el asesinato de Lucas González, donde los policías le dieron un tiro a un joven, ¿no? Que podría llamarse un joven de la villa, como interpretaron ellos, pero que era un joven que venía de practicar fútbol y le dieron un balazo o dos en la cabeza. Y lo mataron, ¿por qué? Por ser morocho, por negrito, por portación de rostro. A José también lo asesinaron por portación de rostro, por ser negro. En el caso de Lucas González fue agravado el hecho del asesinato por discriminación racial. El Estado no quiere que ustedes sepan esto, que yo les estoy contando. No les interesa que ustedes sepan que Argentina tiene una condena por racismo. Y no va a venir a contarlo, porque ellos quieren seguir vendiéndonos. Yo creo que acá, por lo menos, tenemos 18 o 20 personas conscientes. No los quiero abrumar. Por eso está ahí. Y ahora vamos a hablar de antirracismo.
las alianzas, las coaliciones. Después de escuchar a Sandra, nos tiene que quedar claro que el feminismo tiene que ser antirracista o no será nada. Frase célebre. Acá en este manual, ¿alguno no lo tiene? La pasamos. ¿Lo pasa, por favor? Acá en este manual hay una foto que la sacó un gran fotógrafo. Quizás no se den cuenta, pero esta que está acá soy yo. Esto fue una genialidad que hicieron compañeros de la Comisión Antirracista, pero así, expeditivamente, para poder compartir. Yo hablo y en esta foto, que es una foto de un día de una marcha del orgullo, me quería sacar una foto el compañero, pero no me decía, no me hablaba. Entonces, ¿querés sacar la foto? Le digo, ¡sacala! Entonces, fue muy gracioso, fue muy lindo, porque realmente fue una foto que ha dado vuelta y realmente el basta de racismo era un grito desesperado, así como María gritando, ¿no? La ira, sí, la ira también, y pienso en eso, en esa frase, sí, desde la ira, pero también desde el amor. Soy una persona muy sentimental. Y acá en el fondo, en la parte de atrás, está Marcelina Meneses. Otro hecho de racismo e impunidad. A Marcelina Meneses, una mujer boliviana que viajaba en el tren, la empujaron del tren, la tiraron del tren con su hijito, que está acá, y la asesinaron. Nunca apareció la persona que la empujó y la tiró del tren, pero la realidad es que el racismo existe. La xenofobia en Marcelina también, por boliviana, por mujer indígena, por pobre, por estar con su hijito yendo a trabajar. No hay nadie que pueda, nadie, impunidad. Y de esto puedo hablar muchas cosas también. Pero, ¿cómo hacemos para tener una práctica antirracista? Primero tenemos que reconocer que Argentina es intrínsecamente un país racista. Y no lo decimos para que se ofenda a la gente blanca que vive en la casa de gobierno, porque ya sabemos que ellos saben que el racismo no existe. Si no, no estaríamos como estamos. Para ellos no existe. Para ellos existen personas a las cuales dominar para poder generar y seguir con este capitalismo atroz, donde puedan extraer todo. De hecho, en cualquier momento podemos, si queremos, vender un órgano o el órgano de nuestro hijo o hija y está todo bien, va a estar todo bien, parece que va a estar todo bien. Los jubilados se morirán sin medicamento y también va a estar todo bien, porque es lo que están promoviendo y fomentando, que el más débil desaparezca. Y la palabra desaparecer es complicada, creo. Hay muchas formas de hacernos desaparecer. El hambre, pasar hambre, es una de las peores formas. Yo le digo el genocidio del hambre. Por eso creo que la práctica antirracista es urgente. Y yo pienso que eso que se generó un 1 de febrero en salir, o sea, ¿alguna de ustedes, se imaginaba un 1 de febrero estar en la calle con toda la gente que hubo? Un 25 de enero, 5.000 personas juntarse en Parque Lezama, con los calores, ¿no? Hablo porque todo el mundo se fue de vacaciones. No, todo el mundo no se fue de vacaciones. Estábamos acá. Y esa asamblea así, antifascista, antirracista, desde el colectivo de la diversidad LGBTIQ+, NB, me la sé toda,
desde ahí, desde un grupo que también integro, las Mostris, se generó todo esto que bueno, que va a tener su acomodamiento, veremos qué surge. Pero para mí el hecho ya de generar este encuentro y de que hoy estamos previo a mañana, para nosotros mañana es un día muy importante, es el Día Internacional contra la Discriminación Racial, la Xenofobia y el Racismo, y las formas conexas de intolerancia, que es importante también nombrar. Es un acto político, es un hecho político también, son 60 años de esa declaración, y bueno, estamos convocando, ¿sí?, al espacio de Defensa 535, donde no van a encontrar el espacio como lo nombró Yuderquis. Van a ver que está pintado de amarillo, de gris y de blanco, donde no estamos prácticamente, ahí sí, algunos talleres afro, algunas actividades afro, pero no es lo que era. Pueden, si quieren, googlear movimiento afrocultural.blogspot y en el blog del movimiento van a encontrar cómo era y cómo se desarrollaban las actividades que ahí se hacían y cómo está ahora en este momento. Así funciona el colonialismo. Fe en una asamblea en La Plata, cuando estábamos ahí defendiendo y promoviendo que los encuentros nacionales fueran plurinacionales, ¿no? Porque hay que ampliar la mirada, ¿no? Y también desde un trabajo que hicimos, y de hecho, bueno, lo primero que tiraron abajo fue el Ministerio de Diversidad, ¿no?, de las Mujeres, Diversidad, ¿no? Somos como, no sé, ahora usan una palabra muy extraña, subversivos. ¿Cómo está pensando ahora en Estados Unidos? ¿Cómo está pensando ahorita en Estados Unidos? Claro, acá les toca un poco. La compañera se va a llevar el insumo para la lucha antirracista también, pero cuando tenemos a veces compañeras o compañeros que están dentro de los estamentos del Estado y también con sus mentes colonizadas, es complejo. Entonces tenés que también estar traccionando y luchando con las propias y los propios, ¿no? Entonces me acuerdo en esa asamblea, no sé, éramos como 800, 1000, en el gran salón de La Plata, ¿no? En la Universidad de La Plata, enorme, arriba, abajo, bullicio. 2 minutos nos daban el micrófono. Y a mí me lo sacaron al minuto y medio, ya aprendí. O sea, una vez me la sé, 2 no me la sé. Entonces ese día, cuando me quisieron sacar el micrófono, dije, no me van a sacar el micrófono. Porque en 1 minuto, ¿qué puedo decir? Con 800 personas ahí. Entonces digo, no, porque, y gritando, sí, es verdad, grité, disculpen. No, porque soy la única negra acá que va a hablar y me van a dejar hablar. Miré así, ¿no? Yo no veía únicamente yo a mí misma como una persona, la única negra, pero de verdad, porque había muchísimas compañeras racializadas, pero las que no eran racializadas eran las que estaban acá adelante, dirigiendo el micrófono. Entonces miro así y veo allá en el fondo una compañera negra. No, no soy la única, allá hay una. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. La hice venir al frente. Somos 2. Así fue, violenta. Me quedó. Eso es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando una quiere decir las cosas en lugares donde no quieren que tengan la palabra, quedamos las negras como... Sí, es como un momento súper raro, la verdad.
Estamos como en medio de una especie de parodia del feminismo a la Netflix y al costado, digamos, o versus eso, un antifeminismo fascista y racista. Y está muy difícil como generar espacios de conversación en donde la ira y el amor puedan hacer funcionar la maquinaria. Por eso, bueno, yo cuando ustedes me preguntaban cómo presentarme, yo dije como feminista, también un poco como pensando en que en este momento hay que poder decir de una misma que es feminista, incluso sabiendo que en muchas de las formas que nos dimos de pensar juntas fracasaron. Y que eso, qué sé yo, no significa más que son perfectibles y que todo siempre es provisorio y que de todas formas sí existe una especie de amorosidad. Por eso a mí me interesa tanto el concepto que trae Lugones de coalición, ¿no? La posibilidad de dejar de pensar en términos universalistas y por lo tanto identitarios en un sentido teórico, lo que permite justamente volver a pensar como si fuera la comunalidad en la tensión y en la fricción, en donde obviamente no significa que somos una Volksgemeinschaft, obviamente, perdón mi alemanitud, pero es como la palabra técnica fascista para llamar al pueblo, ¿no? A la comunidad del pueblo. Obviamente no somos eso, ni queremos ser eso, a la vez que sí hay comunidad. Un poco también vos traías la comunidad mapuche, para mí esa es la pelea política más importante que hay en Argentina, desde hace muchos años, incluso desde antes de esta era, claro, pero quiero decirte, de hace un tiempo a esta parte, esa es la comunidad que está marcando cuál es el mapa político de Argentina, me parece a mí. Y ahí me parece que hay algo re interesante que, bueno, está la compañera Irma, entonces quizás puedas decirlo en mapuche, pero está esa idea de pero existimos, pero estamos, ¿no? Que es como una especie de adagio que ellos, que se dice en las reuniones y que justamente juega un poco a esto de, bueno, estamos arrasadas, pero estamos. O sea, no es que, o sea, el colonialismo está presente y está y lo destruye todo, pero no es absoluto, porque seguimos acá. Y todo, digamos, y no hay mecanismos de aculturamiento definitivos. Hay siempre algo del orden de la transculturalidad, de esto retomando unas ideas de Lugones, ¿no? Que está presente y por lo tanto hay una capacidad creativa de los pueblos, de los espacios, de las comunalidades que armamos entre las feministas, que está en movimiento siempre, incluso aunque nos gritemos, incluso aunque, un poco recién Sandra decía, bueno, el antirracismo tiene que aparecer con la presencia de los cuerpos. Bueno, es eso, ¿no? Como a veces tenemos que ir y a ir a una asamblea y fumarnos unas cosas que no queremos, y la verdad que sí, o sea, la burocracia feminista es agotadora, ¿no? Y es cierto, a la vez que hay que estar y hay que ocupar esos espacios y hay que encontrar estos espacios de conversación, y por eso también para mí es muy importante subrayar el gesto generoso que tienen las compañeras de las comunidades racializadas de querer conversar con nosotras, ¿no? Pero hacernos como, en vez de venir a nuestros talleres, como dice Lugones, ¿no? Dice, bueno, a veces no queremos ir a los talleres que nos ofrecen las feministas blancas, no tenemos ganas, ¿no? Dice ella en un momento. Y que eso es absolutamente comprensible, pero muchas de las compañeras tienen siempre el gesto generoso de invitarnos igual, ¿no? Y esa hospitalidad, bueno, chicas, vengan, vos con tu cara, vení al espacio antirracista, ¿no? Y como que son pequeños gestos, ¿no? En donde todo el tiempo la ira y el amor están como una tensión. Sin embargo, es ahí donde algo se produce y yo, la verdad que tengo esa esperanza de que, y bueno, el 25 de enero se produjo algo porque
porque son comunidades que convocan desde otro lugar, desde otros lugares, que son, bueno, sí, mucho más creativos, experimentales que los tradicionales, incluso los tradicionales burocratizados del feminismo, ¿no? Esto que Sandra con mucha elegancia llama las compañeras que ocupan lugares en el Estado, ¿no? Que podría decirlo de una manera mucho más grosera y tendría razón también. Bueno, eso, algo así. Sí.